Entonces, Hechos al capítulo 9, vamos a leer desde los versículos 32 al 43, que es la porción de las Escrituras que nos corresponde para este miércoles. Igualmente yo, si bien del 32 al 43 es la porción de hoy que vamos a tratar, yo voy a leer a partir del versículo 29, ¿sí? Para poder para traer a la memoria lo que hemos visto el miércoles pasado, ¿sí? Para poder seguir con la historia. ¿Amén? Amén. ¿Todos tienen Amén. Entonces leemos en el nombre de Jesús. Versículo 29 dice: Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. A partir de aquí, la porción de las Escrituras para este miércoles. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en la sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notoria en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Oramos al Señor por esta palabra. Padre, gracias te damos, Señor, por la manifestación de tu palabra, Dios mío, en nuestras vidas. Gracias por poder contemplarla, leerla, porque nos permites también, Señor, estudiarla. Padre, hoy queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús y en forma muy especial, que tú nos confirmes a nosotros, como lo hiciste con Pedro, por medio de tu palabra, Señor. Como dice, Dios mío, tu palabra también en 2 de Timoteo 2:15, como obreros aprobados, que usa con precisión la palabra de verdad. Apruébanos, Señor, a nosotros, como lo hiciste con Pedro, como lo hiciste con tus discípulos en la iglesia primitiva, Señor. Apruébanos, Dios mío, con tu palabra, para poder salir, Señor, como obreros que usan con precisión tu palabra de verdad. Esa es nuestra oración fundamental, nuestra oración principal. Y sobre esto, Señor, que vamos a estudiar, te pido, Señor, que tú nos muestres, Señor, a la luz de tu palabra, por medio, Señor, de la persona de tu Espíritu Santo, Señor, cuál es el mensaje que tú quieres hablar, qué nos quieres hacer entender, Señor, cuál es la diferencia que nosotros debemos ver, Señor, con respecto a tu mirada, Señor, sobre algunas cosas. En el nombre de Jesús,
Rogamos, Señor, la intervención, Dios mío, y el auxilio de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas ahora. Que tú te pasees aquí, Señor, en medio nuestro, y que pongas, Señor, en nuestra mente, Señor, abras el entendimiento, Señor, para que nosotros podamos poder comprender tu palabra, para que tú nos hables a nuestro corazón, Señor, y pongas gracia en mí, Dios, para poder expresar, Señor, para poder llevar el mensaje. En el nombre de Jesús, oramos principalmente, Señor, para que, Dios mío, tú nos confirmes por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Bueno, hemos visto hasta acá, sobre los miércoles anteriores, hemos estado tocando mucho el tema de la conversión de Pablo, de cómo Pablo inmediatamente comenzó a testificar sobre esta persona que conoció, Jesucristo, y lo manifestaba de esta manera: realmente es el Cristo, realmente es el Rey venidero, realmente es el Mesías, y se lo manifestaba a los judíos y a los judíos griegos, a los judíos que vivían en Jerusalén y a los que vivían fuera de Jerusalén, para que ellos se dieran cuenta de que realmente estaba predicando, había encontrado el verdadero Mesías que ellos tanto estaban esperando. Pero bueno, esto le trajo los inconvenientes lógicos de pregonar la palabra de Dios, los inconvenientes lógicos de predicar la palabra, le trajo la persecución a su vida. Entonces, entre idas y vueltas, entre escondites y escapes, bueno, Pablo termina saliendo de ahí, no yéndose inmediatamente a Jerusalén, sino que se va, una vez que puede escapar de la ciudad de Damasco, se va hacia el desierto, hacia Arabia, donde allí Dios, en la persona de Jesucristo, lo lleva al tercer cielo y lo ministra ya con todo el conocimiento apostólico que el resto de los 11 tenían. Entonces tenemos a este Saulo, que ya regresa nuevamente a Damasco, está ahí, no especifica la escritura si unas horas o unos días, pero está ahí un tiempo y ahí sí, se va hasta Jerusalén y ya se va a empezar a compartir con los otros apóstoles, sobre todo con la figura de Pedro. La resistencia que tuvo, cómo fue perseguido, tanto por judíos como no judíos, por aquellos que eran religiosos y ya empezaban a tramar planes para matarlo, y también fue perseguido por sus propios hermanos en Cristo. Hasta que, bueno, el Señor les hizo entender que este Saulo era necesario que estuviera, porque era una herramienta útil para la predicación de parte del Señor. Pero realmente su vida estaba complicada, estaba a la orden del día, como se dice actualmente en aquellos que están siendo buscados, ¿no? Bueno, entonces deciden llevarlo hasta Tarso, que es su ciudad natal, donde él nació, y ahí, bueno, estuvo con un periodo de entre 7 y 8 años, donde además Dios formaba su carácter como apóstol, hasta que después nuevamente fue buscado para ir a trabajar en la obra en Antioquía, en la iglesia, que durante el periodo de un año estuvo ahí trabajando junto con Bernabé. Y justamente esto es lo que nos decía el versículo 31, entonces, bueno, el versículo 29 en adelante, pero el 31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ese fue el periodo de estos 7 o 8 años en que la iglesia gozó de esa paz, de esa tranquilidad, de la falta de persecución a lo mejor, pero no se quedaron ahí en los laureles dormidos diciendo: bueno, estamos en paz, está todo bien, no pasa nada, sino que dice que estas ciudades, específicamente Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Los acontecimientos sucedidos a Pablo probablemente llevó
a la iglesia de tanto Judea, Galilea y Samaria, a este periodo de 7 u 8 años de esta fortuita paz. Pero también lo llevó a la edificación como hijos de Dios, como dice el versículo 31. En el temor del Señor y crecían fortalecidos bajo las arras del Espíritu Santo. Bajo las arras del Espíritu Santo, bajo la garantía de que el Espíritu de Dios, que eso significa la palabra arras, es una garantía que Dios dejó, que fue prometida inclusive por Jesucristo, que Dios dejó para que nosotros andemos y crezcamos en el temor del Señor y creciendo como iglesia y fortalecidos también gracias a esas arras del Espíritu. Bueno, a partir del versículo 32 en adelante, que es nuestro de hoy, veremos que la historia, por lo menos en estos 10 versículos, toma un giro inesperado, un giro diferente. ¿Sí? Pablo sale de escena, reaparece nuevamente la figura de Pedro, y aunque parece una fracción de la historia como descolgada del anterior o del resto de lo que venimos estudiando en el libro de los Hechos, la Biblia nos dice en Romanos 15:4, y cito, dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestras enseñanzas se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Aunque parezca esta fracción de historia descolgada del resto, fue escrita para que justamente nosotros crezcamos, para que nosotros aprendamos, para que por medio de la paciencia y el consuelo de la Escritura también tengamos esperanza. Entonces, por ende, esta porción de las Escrituras es para ti y para mí. Y recalco esto, por ende, esta porción de lo que vamos a estudiar hoy, indudablemente Dios la preparó para ti y para mí, porque estamos lo que debemos estar. Entonces, como estamos lo que debemos estar, es que Dios preparó esta palabra exclusivamente para nosotros. Amén. Bueno, entonces en este texto que leímos del 32 al 43 de este capítulo 9, vemos que, bueno, hay 4 personajes: está Pedro, Eneas, Tabita y Simón el curtidor, que hay involucradas 3 ciudades: Lida, Sarón y Jope, que hay 2 milagros en el medio que se hacen, uno que es al paralítico, a Eneas, y otra es la resurrección de una persona muerta, que es Tabita o Dorcas. Y si nosotros removiéramos estos 2 milagros de esta historia, de estos 10 versículos, como que no tendría sentido la narración, porque realmente está hablando de esto, está haciendo hincapié en los milagros. Entonces, indudablemente, la clave de esta historia, evidentemente, son estos milagros, por lo menos específicos. Expongamos entonces estos 2 milagros de esta narración, contestando algunas preguntas, haciendo de alguna manera este estudio, lo vamos a hacer inductivo. El estudio inductivo es aquel que se usan los principios generales para llegar a una conclusión específica. Y lo vamos a hacer por medio de algunas preguntas que nos vamos a ir respondiendo directas o indirectamente. Como por ejemplo, ¿quién llevó a cabo estos milagros? ¿Cuál fue el resultado de estos milagros? ¿Cómo lo hizo? ¿Es la primera vez que ocurren milagros como estos? ¿Y cuáles son las importancias de estos 2 milagros? Orábamos al principio y decíamos: Señor, te pedimos que nos ayudes a ser confirmados por tu palabra, como obreros aprobados, que usa con precisión la palabra de verdad. ¿Saben? La Reina Valera dice que usa, se me acaba de ir en este momento la palabra, pero que usa con eficacia la palabra de verdad.
Así dice la Reina Valera. Y me gusta más la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, que dice que me parece más certera esa traducción del griego original de este texto, que dice que usa con precisión la palabra de verdad. Que usa con precisión, hermano. Qué importante es poder usar con precisión y nosotros ser confirmados como hijos de Dios, confirmados como no sé, como predicador, como profeta, convengamos que no estamos hablando del título que hoy se pone en la iglesia, sino estamos hablando como aquel que lleva el mensaje, ¿sí? Ese es un profeta, por Dios, por medio de las señales de los milagros, ¿sí? Dios confirma a su enviado por medio de su palabra. Vamos a ver el primer milagro, Pedro y Eneas. Y la primera pregunta que nos hicimos es, ¿quién llevó a cabo el milagro? Y eso nos vamos a tratar de contestar ahora. ¿Quién llevó a cabo el milagro? Bueno, indudablemente que Jesucristo llevó a cabo el milagro en Eneas y fue por medio de la persona del Espíritu Santo. Recuerden que el libro de los Hechos es la manifestación del trabajo del Espíritu Santo en la iglesia. Muchos teólogos al principio, cuando se canonizaron los libros de la Escritura, discutían a ver qué nombre le iban a poner al libro, si era Hechos de los Apóstoles, que fue el nombre con el que quedó, o si era Hechos del Espíritu Santo. Bueno, yo comparto más el segundo nombre, el Hechos del Espíritu Santo, porque realmente es el Espíritu de Dios el que a cada momento, en cada tiempo y en cada lugar se va moviendo y hace como una persona que no se deja ver, trabaja en favor de la iglesia y trabaja en favor de las personas, ¿sí? Indudablemente entonces Jesucristo es el que hace la obra de sanación sobre Eneas y es por medio de la persona del Espíritu Santo. Y esto sucede justamente porque Dios confirma la función de su enviado y confirma el mensaje que se le entregaba. Fíjense, salimos de hablar de Pablo se va a Tarso, allá queda 7, 8 años, ese tiempo la iglesia estaba tranquila, crecía, junto a las arras de la persona del Espíritu Santo, de esa seguridad que Dios le da a la iglesia. Pedro, que ya entra de nuevo en escena, seguía en Jerusalén, escucha lo que estaba sucediendo en estas ciudades, que había algo que estaba aconteciendo ahí, en Lida, en Sarón, en Jope, en estas ciudades, y dice, bueno, yo quiero ir a conocer. Sale Pedro de Jerusalén, yo quiero ir a conocer a esos santos. La mayoría del libro de los Hechos habla, o Lucas nos llama a los cristianos discípulos, pero en forma particular, en esta historia, cambia esa terminología de discípulo por santos. Y me parece que está muy bien ese reconocimiento, porque cuando nosotros, o la mayoría de las personas, piensa en santo, piensan en alguien inmaculado, o en la mayoría de los casos, personas que no conocen al Señor, piensan en las estatuas o en las estampitas, y ahí piensan en los santos. Sin embargo, tú y yo somos santos, hermanos. Santos, no perfectos, pero sí santos, porque la palabra santo deriva de su raíz principal como separado. Nosotros hemos sido separados para Dios. Por eso Dios es santo, por eso Dios es 3 veces santo, porque Dios está separado de Él está separado de todo lo contaminado, de todo lo malo, de todo lo... No puede estar cerca, por eso es santo, y es 3 veces santo, confirma sus 3 veces santidades. Es como decir, bueno, no podemos calcular la santidad de Dios. Y Lucas utiliza esta terminología para hablar de las personas de estas 3 ciudades, de Lida, de Sarón y de Jope, a los santos. Entonces Pedro está en esta situación, dice, bueno, yo quiero ir a conocer la iglesia allá. A lo mejor en la mirada humana, él decía, bueno, yo
tengo la intención de conocer porque me parece lógico que conozca, a ver cómo están, cómo les va yendo, si están encaminados, pero evidentemente Dios tenía un plan superior y diferente con respecto a estas ciudades, ¿sí? No se sabe si Pedro viajó en parte exclusivamente o en parte para ver a Eneas, que estaba, como dice la Escritura, llevaba 8 años postrado, estaba paralítico, no lo sabemos, no lo especifica la Escritura. Probablemente Pedro ni lo conocía, ni sabía acerca de este hombre llamado Eneas. Pero lo que sí seguramente sucedió es que Pedro a lo mejor contempló la condición de este hombre. Y debe haber escuchado la voz de Dios que le dijo qué debía hacer con Eneas. Porque usted imagínese esto, una persona paralítica postrada sin poder moverse, paralítica, pero probablemente parapléjica, o sea que únicamente podía mover a lo mejor su rostro, su cabeza y nada más. Hacían 8 años que estaba en esa condición. Entonces, tratemos de ponernos un poquito en sus sandalias. Y digamos, bueno, 8 años postrado en una cama, con bajos recursos, con bajo poder adquisitivo en cuanto a tecnología médica, en aquel tiempo. Imagínense que pudo haber estado extremadamente débil, haber perdido grasa corporal y haber perdido masa muscular. Tiene que haber estado probablemente con muchas llagas, con úlceras, como en su columna, en sus glúteos, en los talones, porque el hombre no se podía mover. El hombre no podía, si no venían a ayudarle, a moverlo, a girarlo, a limpiarlo, él no podía hacer nada. Pedro tiene que haber visto esa condición. Imagínense esa condición durante 8 años. 8 años hoy en día, con toda la tecnología, con clínicas avanzadas, con salas de terapia intensiva, con las mejores maquinarias. Hay personas que en poco tiempo ya se empiezan a ulcerar, empiezan a salirse llagas, porque bueno, tienen una condición de que arrastran otra enfermedad de base, que puede ser azúcar en la sangre, la diabetes. Entonces es más fácil, porque la sangre no circula como corresponde, le falta oxígeno. Imagínense en ese tiempo cómo era la condición de este hombre Eneas. O sea que cuando Pedro lo vio y vio su condición y contempló su condición, evidentemente la misericordia del Señor se movió dentro de su corazón. Y Dios habrá hablado también a su vida y le habrá dicho lo que tenía que hacer. Y bueno, Jesucristo sanó la vida de Eneas, pero no sanó únicamente que dice, bueno, levántate, párate y ya está. No, imagínense, sanó todo lo demás. Sanó la debilidad, sanó los músculos atrofiados, la falta de grasa, de grasitud en su cuerpo, sanó las úlceras. No fue únicamente, me sanó la espalda, me sanó la parálisis, ya estoy... No, hizo la obra completa. Y además le dijo Pedro, levántate y haz tu cama. Imagínense una persona que está tanto tiempo postrada, y ustedes me imagino que podrán contemplar esta situación. Al volverse a incorporar, es como si necesitara volver a aprender a caminar, porque su cuerpo está débil, porque los músculos están atrofiados, los tendones, los nervios. Sin embargo, él le dijo, haz tu cama. Entonces, ese es en primer lugar vemos ahí el poder de Dios actuando en forma completa sobre la vida. Pero, de todas maneras, dentro de estos milagros hay una enseñanza más profunda sobre estas cosas. La segunda pregunta que nos hicimos es ¿cuáles fueron los resultados de los milagros? ¿Sí? El versículo 34 dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama.
y enseguida se levantó. El hombre fue realmente sanado completamente. El hombre caminó, el hombre obedeció, el hombre se levantó y por sobre todas las cosas el hombre no dudó. Porque hubiese sido un gran impedimento si el hombre hubiese dicho, no, pero mirá, ¿estás seguro? Mirá que yo llevo 8 años, que yo estoy así, mirame las llagas, que estoy débil, que no me cuesta respirar, no he comido. Imagínense todas las cosas, todos los pretextos que pudo haber puesto el hombre para decir, llevo tanto tiempo así que ya ni recuerdo cómo es caminar. Sin embargo, Eneas obedeció y no tuvo dudas. Y eso es porque Dios confirma nuevamente, Dios confirma a su enviado por medio de su palabra. Y utiliza situaciones como esta, de milagros, para decir, sí muchachos, yo soy el que lo está enviando. Ya vamos a hablar un poquito más adelante realmente de cómo era la costumbre de los judíos con respecto a los milagros, ¿sí? El resultado confirma al mensajero. Todos los habitantes se convirtieron. Lida y Sarón, si Lida y Sarón eran una aldea, porque tampoco especifica eso, no dice si era una ciudad o qué tamaño tenía, pero si Lida y Sarón era una aldea, estamos hablando que una aldea, para que sea aldea, debe tener como mínimo cada una 500 habitantes o más. Entonces, la Escritura dice, y todo Lida y Sarón se convirtió. Acá estamos viendo algo diferente. Y es algo lo que Dios quiere hablarnos hoy a nosotros. Nosotros nos preocupamos, a veces demasiado, y ojo, no quiero minimizar la situación particular de cada uno, tanto de las necesidades o situaciones que podamos vivir, inclusive sobre aquellos que necesitan un milagro. No quiero minimizar eso, no quiero que se piense eso, pero sí, nosotros nos preocupamos a veces demasiado por las cosas temporales. Yo les voy a explicar por qué, porque Eneas fue sanado. Yo estoy seguro que ha seguido el patrón, conociéndolo a Pedro, siguió el patrón de Jesucristo, como cuando Jesucristo le dijo al paralítico, primero, antes de sanarlo, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos que estaban ahí dicen, pero ¿qué es esta herejía que está diciendo este hombre? Únicamente Dios perdona pecados, únicamente el Mesías puede perdonar pecados. Y justamente lo que le estaba diciendo Jesucristo era, fíjense, yo soy el Mesías, le estoy perdonando pecados. ¿Qué es más fácil decirle a un hombre, te perdono tus pecados? O levántate, deja tu lecho, deja la parálisis, toma tu cama y retírate. ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, porque uno no sabe, uno no ve espiritualmente si los pecados son o no son perdonados. Entonces Jesús le dijo, bueno, para demostrarle que yo tengo el poder, como hijo de Dios, como el Mesías, para perdonar pecados, yo ahora le digo, levántate, toma tu leche y anda. Y Jesucristo hizo eso con el paralítico, y ahí confirma Dios nuevamente a su enviado por medio de su palabra. Y esto es lo que estaba haciendo Pedro. Cuando Pedro habló con Eneas, porque dice, el resultado fue que todas las dos aldeas se convirtieron, primero le debe haber dicho, Dios te perdona tus pecados si te arrepientes. Entonces ahora sí, levántate y haz tu cama. Prácticamente las mismas palabras de Jesús. Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Él le dijo, haz tu cama. Haz tu cama. El patrón es el mismo, porque Dios sigue confirmando al enviado por medio de su palabra. Entonces nosotros podemos ver esto, que nos preocupamos demasiado por las cosas que son pasajeras. La salud, el milagro. Yo les puedo asegurar que si a mí me pasara, estuviera 8 años en esa condición y mi única prioridad sería ser sano. Ser sano. Pero este es pasajero, porque ¿sabe qué? No sé qué edad habrá tenido Eneas, pero ¿cuánto puede haber vivido? 40, 50, 60 años más. No sé qué edad habrá tenido, pero pongámosle, en el mejor de los casos habrá vivido 60 años más. Murió. Su cuerpo murió. Fue un milagro pasajero. Lo que Dios está buscando es sanar nuestras heridas, curar nuestras enfermedades del alma por medio de la salvación. Eso es lo que, para eso,
Para Dios eso es primordial. Para Dios es primordial sanar nuestra alma, llevar la salvación a nuestra alma antes que el milagro de nuestro cuerpo. Pero claro, nosotros le damos prioridad al milagro de nuestro cuerpo porque realmente no le prestamos mucha atención a la eternidad. No le prestamos mucha atención a lo que vendrá, a lo que pasará. Total, este es el momento, hoy es ahora. Yo me fijo en lo que sucede hoy, ahora y acá en este momento. Y en este momento necesito esto. Pero Dios, que lo ve todo, que lo sabe todo y que es perfecto, mira y vela por nuestra eternidad. Y si Dios cumple o no cumple en un milagro, es porque Dios está velando primordialmente por nuestra eternidad, para que nosotros podamos estar con Él. Esto es parte de lo que estaba sucediendo. Por eso, en este caso, nos está demostrando la Escritura que el propósito principal de la sanidad del milagro no era Eneas, ni su problema físico, ni su parálisis, sino era la salvación de las dos aldeas. La salvación de Lida y de Sarón. La salvación de quizás de esos poco más de 1000 personas. Y yo les puedo asegurar, volviendo a la personalidad de Pedro, que hizo exactamente lo que hizo en el aposento alto. Se paró delante de la multitud de los 3000, esto eran 1000, habían 2000 menos. Supongamos que eran aldea y habían 500 por aldea, y les predicó y le dijo, este es Jesucristo, el que hace estos milagros, el que tiene el poder para perdonar pecados, porque es el Mesías, y el que tiene el poder también para revertir la parálisis, para sanar las úlceras, para sacar adelante cualquier cuerpo afligido. Este es el Jesucristo. Entonces dice la Escritura que Lida y Sarón se convirtieron. Pedro evidentemente predicó el Evangelio. Dios utiliza los milagros para la salvación, porque la prioridad de Dios no es el físico, no es nuestra salud real, no es la primer prioridad. La primer prioridad para Dios es nuestra salvación, la salvación de nuestra alma. El milagro es una mejoría física pasajera, si no hay salvación en el medio, es pasajero. Lo importante aquí no fue el milagro, sino la salvación de estos dos pueblos, de estas dos aldeas, Lida y Sarón. Otra de las preguntas que nos hicimos es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo Pedro? ¿Cómo hizo el milagro Pedro? Bueno, ya dijimos y estipulamos de que fue Jesucristo el que lo hizo. Bueno, él se lo hace ver a este buen hombre Eneas, el paralítico. Le dijo, Jesucristo te sana, le dijo. Jesucristo te sana. Pedro dejó claro que no buscaba participación humana de parte de él en el milagro. Le dijo libre y claramente, Jesucristo te sana, Eneas. Jesucristo te sana. Muchas veces vemos hoy que nosotros los seres humanos, los cristianos, los hijos de Dios, queremos participar de los milagros. Y empezamos a hacer de alguna manera un poco de propaganda. Cuando decimos, venga, porque vamos a tener una reunión de sanidad, de maravillas y milagros. Y ahí nos estamos poniendo nosotros delante de lo que enseñó Pedro aquí en esta ocasión cuando le dijo Jesucristo te sana. No soy yo, es Jesucristo el único que tiene el poder para sanarte por medio del Espíritu Santo, por medio de la persona y de las arras del Espíritu Santo. ¿Sí? Pedro fue un instrumento de Dios con la autoridad apostólica que él tenía y el conocimiento apostólico y de haber transitado con Jesucristo que tú y yo no tenemos. Por eso es más difícil que nosotros podamos decirle a una persona paralítica, oye, Jesucristo te sana. Porque Pedro sí tenía la autoridad apostólica para hacerlo. Y tenía el conocimiento de haber transitado con Jesucristo paso a paso durante 3 años y haber convivido y haber dormido con Él y haber estado en los mejores y en los peores momentos con Él para poder confirmar de parte de Dios que realmente el que lo estaba enviando a decirle esas palabras a Eneas era realmente Jesucristo. Entonces por eso las cosas van cambiando, son diferentes. No digo que no existan los milagros. Dios es poderoso para hacer milagros. Pero realmente cuando vienen de parte de Él y cuando Él manda
uno puede obedecer. No se puede ir libremente diciendo, no, sí, Dios te va a sanar. No podemos mentirle a la gente, decir, el Señor te va a sanar, porque no sabemos si es voluntad de Dios sanar o no a esa persona, porque hay detrás de eso hay otra enseñanza y hay otros propósitos, quizás. Ya está, ya lo dije. El capítulo 9 de Marcos, el capítulo 9, versículo 33 en adelante, ahí habla acerca de justamente lo que estamos hablando ahora. Dice, hijo, si tu hermano te hace pecar contra tu hermano, es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el cielo distribuye del infierno con la otra mano. Amén. O sea, la prioridad de la salvación es la salud del cuerpo. Yo digo lo mismo, si te piensas hacer pecar contra tu hermano, preferible entrar en la vida eterna que no solo vive que sea gozado del infierno, sino que amén. Priorizando siempre la salvación de nuestras almas. Esa es la prioridad principal de Dios. Porque lamentablemente nosotros echamos a perder la creación. Cuando nosotros desobedecimos y caímos, digo, en la persona de Adán y Eva, nosotros echamos a perder nuestro físico, nuestro cuerpo. Entró la muerte, entró la enfermedad, entró la decadencia. Entonces es responsabilidad nuestra eso. Entonces Dios ahora se enfoca, en primera instancia, no digo que Dios no pueda sanar un cuerpo, al contrario, es misericordioso y amoroso y aún así nos sana, pero la prioridad para Él siempre va a ser el alma de la persona, como dice la Escritura ahí. Y ya que estás ahí en Marcos, por favor, Marce, buscate el capítulo 2 del 5 al 11, ya te lo voy a pedir que lo leas. Como nosotros estuvimos diciendo recién, nos comprometemos mucho con nosotros mismos delante de Dios solamente en nuestras necesidades temporales. Y vuelvo a repetir, no quiero minimizar la situación de nadie, porque cada uno tiene sus circunstancias. De hecho, yo mismo tengo varias afecciones. Una pierna que por causa de una operación en la columna, por una afección que tuve de hernia de disco, tengo una pierna atrofiada. Yo sé lo que es perder masa muscular, una situación en la vista, un accidente que sufrí en la mano. Eso me condiciona, mire hermano, me condiciona para un montón de cosas. Y yo sé que hay muchísima gente que esa situación en mí no la entiende. Y no la entiende porque dice, bueno, está tranquilo, está cómodo. No. No hay tanta comodidad, hermano. A veces uno se siente un poco inútil. Y a ver, lo reconozco y de alguna manera lo confieso delante de ustedes, porque hay muchas cosas que yo no las puedo hacer. Las quisiera hacer, no las puedo hacer. Por ahí soy medio cabeza dura, es verdad, y me largo a hacerlas igual y así termino después de cama. Pero no es lindo, y no es lindo tampoco ver cómo hay muchos, conocidos y no conocidos, que se sientan en sillas escarnecedoras y dicen, pero vos tenés tiempo, vos... Pero no es tan así, hermano. Hay afecciones. Pero cuando nosotros decimos, bueno, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si vos querés mantener así, Dios mío, bueno, mientras sea para tu gloria, que sea para tu gloria. Como dijo Pablo, bueno, Señor, yo me buscaré entonces la fortaleza en mi debilidad, tu fortaleza en mi debilidad, con el aguijón que él tenía en la cama. Y yo entiendo las afecciones, y yo he orado muchas veces para que el Señor me sane esto, me sane el otro, me devuelva la vista, me restaure la columna, me devuelva una mano izquierda completa. Lo he orado un montón de veces. Pero ahora, a través de este estudio y de otros que he ido haciendo, reconozco y digo, el trasfondo de todo esto, ¿qué es lo que estás buscando vos de mí? Que yo tenga que aprender en lo eterno, y yo simplemente estoy viendo acá lo pasajero, mi salud, nada más. Me enfoco en eso y me desenfoco en lo eterno, en lo espiritual. Si a vos te está pasando algo, mi hermano, y has orado y le has pedido a Dios, no le has ordenado sobre todo a Dios que haga lo que vos necesitas que haga, tenés confianza que si Dios no hace nada, es porque hay un propósito eterno detrás de eso, que te va a llevar
indudablemente a un buen término, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No dice las cosas buenas únicamente, dice todas las cosas le ayudan a bien, conforme a su propósito, conforme a su propósito. Dios tiene el control de todas las cosas, debemos entenderlo eso, hermano, debemos entenderlo. Debemos procurar la cura de la enfermedad del alma, la cura de la enfermedad de nuestros corazones, de nuestra alma, la enfermedad de nuestra eternidad. No sé, el cáncer del orgullo, la lepra de los celos, la parálisis de la envidia, la muerte en la lujuria. Y ahí sí te pido, por favor, que lea Marcos 2, 5 al 11. Marcelo, por favor. Bueno, leo el 3 para una reseña. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Alerta de ellos, que siempre dijo el paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa estaban ahí sentados pensando: ¿qué es lo que dice? No es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, cuando utilizaban el tipo de preguntor, ¿por qué persona eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie sobre tu camilla y camina? Así que le demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Se dan cuenta, hermano? Nosotros debemos dejar de poner y enfocarnos únicamente en lo temporal. Nuestra vida es temporal, aunque vivamos 100 años, son simplemente 100 años, la eternidad es eterna, la eternidad es para siempre. Entonces, como dijo el Señor, tratemos de hacer tesoros en el cielo, no acá en la tierra, donde el hollín y el óxido deterioran nuestras vidas. Busquemos entonces poner nuestro enfoque en curar, en que Dios nos cure las enfermedades más peligrosas, que son la del alma, la del corazón, el pecado, como decía recién, el orgullo, qué sé yo, los celos, la envidia, la lujuria y tantos pecados que necesitamos que sean removidos de nuestra vida, que nos paralizan quizás, que nos llenan de lepra. Eso es lo que de nosotros debemos manifestarle a Dios antes que a la salud del cuerpo. Puede ser lo que decía, no me quiero extender demasiado porque ya se está haciendo la hora y todavía queda la mitad del mensaje. Y eso que lo hice resumido para poder que entrara en un solo miércoles, pero bueno. Acuérdense lo que decía David: mis huesos se envejecieron porque caí en mi pecado. Entonces todo eso repercute. No digo que todas las enfermedades provienen del pecado. Hay algunas que provienen para la gloria de Dios, hermano. Hay algunas que provienen porque nosotros tenemos una condición caída, heredada por Adán y Eva. Entonces, justamente por haber roto esa perfección en nuestro cuerpo, bueno, entró el envejecimiento, la enfermedad, la muerte. Pero nosotros busquemos primero la cura que necesitamos primordialmente, la de nuestra alma, la de nuestro corazón. Otra de las preguntas que nos hicimos ¿es la primera vez que ocurren estos milagros? En la persona de Jesucristo fueron salvados y sanados muchos paralíticos. Recién leíamos el de este hombre paralítico. Hubieron muchísimos que fueron enfermos, endemoniados, ciegos, y Jesús los sanaba. Es más, dice el Evangelio: si tuviera que escribir todas las cosas que hizo Jesucristo, no entrarían en los libros en el mundo. Entonces, en la persona de Jesucristo hubieron muchos, ellos tenían conocimiento, ellos sabían, habían escuchado, algunos habían presenciado los milagros. No era la primera vez que veían estos milagros que ocurrieran. En Jesucristo también hubo resurrección, como por ejemplo la hija de Jairo, que fue resucitada por Jesucristo, el hijo de la viuda y su amigo entrañable Lázaro. También hubo resurrecciones, como vamos a ver más adelante, que Pedro resucita a Dorcas o a Tabita. Conocían los judíos, conocían que existían esos milagros, que eran reales, que podían venir de parte de Dios. Conocían además de la historia de los milagros acontecidos en la época de los profetas, Eliseo, Elías, inclusive una resurrección en aquella época. Ellos conocían, sabían, no era nuevo para ellos.
Pero ¿qué pasa? La palabra confirmaba a Pedro. Ellos decían, uy, está Pedro el apóstol. Vamos, hablemosle de Eneas. Quizás el Señor lo sane. Hablemosle de Tabita. Quizás Dios la resucite. Dios está confirmando primeramente al discípulo. Está confirmando al apóstol. Está confirmando al enviado por medio de su palabra. Porque él además predicó. Porque hubo salvación. Salvación, que imagínense, nosotros decimos, ay, cómo me gustaría ver un milagro de Dios. Hermano, todos los días puedes ver un milagro de Dios. Cuando una persona se convierte al Señor, cuando una persona se entrega al Señor, cuando su alma es regenerada, es el mayor de los milagros que Dios hace en su vida. ¿Por qué es? Porque proviene de Dios, porque el único que lo puede hacer es Dios. La creación no puede salvar a la creación, es únicamente Dios el que puede salvar. Es únicamente Dios el que puede salvar. Vamos a ver el segundo milagro, Pedro y Tabita. Estamos hablando ya de la ciudad de Jope. Salimos de estas dos ciudades, Lida y Sarón, y vamos a la ciudad de Jope, ciudad que estaba relativamente cerca donde estaba ahí Pedro. Ciudad de Jope, hoy es la ciudad de Jaffa. Hoy, esa ciudad de Jope es la ciudad de Jaffa, que está entre unos 18 y 20 kilómetros de Tel Aviv, en Israel. Esa ciudad existe, hermano. Esa ciudad existe. En el día de hoy existe. Dice que esta mujer, Tabita o Dorcas, era una mujer creyente, piadosa, respetada, y que según el versículo 37 se enferma y muere. Se enferma y muere. Ante esta situación, dice la Biblia que salen algunos que habían escuchado que Pedro estaba en la cercanía, salen a buscarle y a rogarle de que no se tarde en llegar hasta donde estaba esta mujer. Ellos se van y, bueno, lo buscan a Pedro, y Pedro en el momento se dispone a ir con ellos. Ahora fíjense, dice la escritura de que ella había muerto y que las habían puesto en la sala, en otra versión dice en el aposento alto, la habían puesto ahí. En Jerusalén los judíos tenían la costumbre de sepultar a sus muertos antes del anochecer o antes del atardecer en realidad. Por eso es que Jesucristo fue sepultado inmediatamente después de haber sido bajado en la cruz, porque ya les quedaba poco tiempo. Esa era la costumbre de los hebreos, de los judíos en Jerusalén. Pero fuera de Jerusalén tenían la costumbre de alguna manera hacer el velorio y los mantenían por aproximadamente 3 días. Y esta era la condición de esta mujer. La habían lavado, la habían preparado y la tenían en el aposento alto o en la sala, esperando para ver si Pedro lograba venir durante este periodo de 3 días antes de la sepultura. Ellos creían además que, fíjense, y esto es muy actual, sobre todo para el lado de Haití, ellos creían que el alma, ¿por qué la dejaban 3 días antes de sepultarla? Porque creían que el alma estaba ahí dando vuelta por ahí, por un periodo más o menos de 3 días antes ya de retirarse definitivamente. Esa era la creencia de los judíos. Como decía, en Haití tienen una creencia similar, ellos lo mantienen durante 9 días, porque creen que el alma anda revoloteando así, y de alguna manera la Iglesia Católica toma esa creencia y hace las 9 misas estas de los 9 días, o las misas de los 9 días. Bueno, sabemos que estas son creencias en este tiempo, y esta gente creía en esto, que la alma. Entonces era necesario que quizás Pedro, por la gracia de Dios, pueda llegar antes de esos 3 días y pueda hacer algo con esta mujer. Eso era lo que ellos creían, y por eso lo fueron a buscar. Esa era la costumbre de los judíos. Una costumbre diferente dentro de Jerusalén y una costumbre diferente fuera de Jerusalén. Para ellos nadie podía resucitar muertos pasados estos 3 días. Nadie. Ni siquiera los profetas como Elías, Eliseo, ni los maestros, ni los rabinos. Nadie, únicamente Dios o el Mesías. Esa era la creencia que ellos tenían. Ahora, ¿cómo fue el actuar de Pedro cuando llegó en presencia de Tabita? Bueno, dice la Escritura que
él pidió que se retirara. Humildemente le dijo a la gente, a las mujeres y a los santos que estaban ahí, por favor, retírense, déjenme solo. Dice la Escritura que se postró, oró y ordenó. La Biblia lo dice claramente, dice que él se postró. Dice el versículo 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, se postró, oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él pidió humildemente que se retiren. No quiero que se queden acá a mirar ningún espectáculo. Oró, se postró, oró y dio la orden a Tabita. Fíjense que Pedro no buscó fanfarria, no buscó espectáculos, que vean un espectáculo, ni el mover emocional de la gente, porque la gente al de ver esa situación, imagínense el mover emocional que hubo en ellos. Sin embargo, Dios no actúa así por medio de las emociones, Dios actúa por medio del reconocimiento de la palabra y justamente actúa de esta manera de poder demostrar que el que está enviando está siendo partícipe de la palabra que él ordenó al que fuera. Usó la palabra y la autoridad de Cristo. Jesucristo, por ejemplo, a la hija de Jairo, le dijo, Talita cum. Así le dijo Jesucristo cuando resucita a la hija de Jairo. Le dijo, Talita cum, que significa, niña, levántate. Niña, levántate. Pedro le dijo a esta mujer, Tabita cum, porque niña es la palabra talita, con L. Pero esta mujer se llama Tabita, con B. Y Pedro le dijo a la mujer, Tabita cum, o sea, Tabita, levántate. Tabita, levántate. Utilizó las mismas palabras y la autoridad de Jesucristo, igual que lo hizo con Eneas, con el paralítico. Seguimos el patrón de Jesucristo y es donde ahí Dios confirma por medio de su palabra al enviado. Cuando se centra dentro de la palabra de Dios. Llamó a los santos después de eso y a las viudas y la presentó viva a la mujer. Y dice, todo Jope creyó. Fíjese esa conexión que hay. Dice, esto fue notorio, los últimos 2 versículos, esto fue notorio en toda Jope y ese conector que nosotros vemos ahí, o esa conjunción, esa letra I, dice, y muchos creyeron al Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Entonces, la conjunción esa es la que nos está dando a nosotros la clave del milagro. No era darle una nueva oportunidad a esta mujer Dorcas o Tabita, como le queramos decir, porque ya era creyente, sino el plan de Dios era alcanzar a la ciudad de Jope, porque dice, y todo Jope creyó. La salvación que viene de parte de Dios, utilizando los milagros, utilizando las señales, como a mí me gusta que dice el libro de San Juan, el apóstol Juan en su libro. Él no habla de ninguno de milagros. Entonces fíjense, tomen nota de eso. Que el libro de Juan, el Evangelio de Juan no habla de milagros, habla de señales. Porque él entiende que había un propósito detrás de cada milagro, había una señal de parte de Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo le dijo al paralítico, yo te perdono, y ¿qué herejía es esa? Solamente Dios y el Mesías puede perdonar pecados. Esta es mi señal, te estoy perdonando. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonarlo o que se levante? Bueno, parate, afirmate sobre tus pies si estás paralítico. Gloria a Dios para siempre. Es revelado el verdadero propósito. Versículos 35 y 42 dice, y le vieron todos lo que hablaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ese es el verdadero propósito del viaje de Pedro. Él a lo mejor pensaba, yo quiero ir a conocer, pero había un propósito de parte de Dios más profundo. Había un propósito de Dios más profundo, la salvación por medio de las señales. El versículo 42 dice, esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron al Señor. Ahí tenemos las 3 ciudades convertidas. Las 3 ciudades convertidas, mi hermano.
Porque ese era el verdadero propósito. Ahí fue revelado el verdadero propósito de parte de Dios por medio de estas dos señales. Detrás de estos milagros hay otras enseñanzas para confirmar en primer lugar al mensaje y al mensajero. El paralítico fue perdonado primero, seguramente conociéndolo a Pedro, hizo lo mismo que Jesucristo, para que sepamos quién es el Señor y cuáles son sus propósitos. Todo milagro es temporal, como dijimos anteriormente, no resuelve nuestros problemas de nuestra alma eterna, de nuestra alma quizás perdida. Porque Dios porque Dios no hace con este tipo de milagros con más frecuencia, justamente porque Dios quiere solucionar primero nuestros problemas eternos, de nuestra salud, de nuestra alma. La salvación es el mayor milagro, es eterno y Dios la realiza a diario, como les dije recién. ¿Quieren ver milagros? ¿Quieren ver un milagro real de creación, de nueva criatura? Observen a una persona convirtiéndose. Ese es un milagro superior al de resucitar un muerto, un paralítico, sanar una lepra. Y ya como conclusión, yo quiero que ustedes ya cierren sus ojos y mediten sobre lo que este estudio nos ha traído. Ya como conclusión vamos a tratar de responder la última pregunta que nos hacemos en este estudio, que lo hemos llevado a un estudio inductivo. ¿Cuál es la importancia de estos dos milagros para Dios? ¿Cuál es la importancia? Vamos a concluir y vamos a pensar y a meditar en esto para que podamos tomar conocimiento de cómo Dios mira nuestra situación temporal en contraste con nuestra situación eterna de nuestras almas. Si hacemos una comparación, podríamos decir que el paralítico no puede valerse por sí mismo, sin esperanza. Así es el hombre caído, paralítico, paralizado, sin ayuda humana, porque como dijimos recién, la creación no puede salvar a la creación, no puede recibir ayuda. El paralítico del alma no se puede mover, no se puede acercar a Dios porque está en esa condición. Si comparáramos la lepra hace referencia a nuestra condición en podredumbre del alma, en pecado, muriendo poco a poco, siendo alejada de la sociedad, siendo alejada de las cosas, siendo alejada del pueblo de Dios. Esa es la condición de un alma pecadora, un alma leprosa, como si tuviera una lepra física. Y ni hablar de los que mueren, de la muerte. Hace referencia al pago por nuestros pecados. Estamos muertos en delitos y en pecado, dice la Escritura, y esa es la muerte. Y ese debe ser el pago. Y la muerte está representando esto, la muerte de nuestra alma. Pero Dios, cuando se revela al hombre, quita su parálisis espiritual para permitirnos acercarnos libre y confiadamente al trono de la gracia. Él es el único que puede quitar ese parálisis. Él nos limpia de esa lepra, de esta podredumbre de nuestro pecado en nuestra alma. Y nos viste de lino fino y pasamos a ser como blanca lana, como dice Isaías. Y nos resucita si hemos muerto. Nos resucita nuestras almas en la conversión para resurrección a vida eterna. Y así nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Hermanos, nosotros debemos entender los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y si tenemos alguna necesidad específica, especial en nuestra vida, en nuestro físico, en nuestro cuerpo, un milagro, pongámoslo delante de la presencia del Señor. Sí, claro que sí, lo ponemos delante de la presencia del Señor. Pero también lo que debemos hacer es decirle, Señor, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que tú estás viendo en mi eternidad que yo necesito saber? Para que si tengo que padecer aquí en la tierra, no lo haga en la eternidad. No lo haga en la eternidad. Oramos al Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque podemos entender. Quizás muchas veces hemos visto simplemente el relato en esta porción de tu palabra, el relato de los milagros, y no hemos gozado, Señor,
sabiendo, Dios mío, que sanaste por medio de Pedro a un paralítico que estaba quizás enllagado, que no tenía, no se podía mover, que era insuficiente en todas las cosas, que había perdido peso, que había estado extremadamente débil. Tú lo sanaste completamente. Y también nos alegramos al saber, oh, qué bueno, el Señor mandó a resucitar a una persona más en la lista que fue resucitada por el poder de tu Espíritu Santo. Y seguramente, Señor, eso nos alegró, pero ahora podemos ver, Dios mío, realmente cuál era el propósito de tu vida, en estas vidas, en esta palabra, era alcanzar a 3 ciudades, alcanzar a un grupo grande de gente, a llevar la salvación, porque tu prioridad es la cura de nuestra alma, es la salvación de nuestras almas, antes que la de nuestro físico, antes que de nuestra salud física. Podamos entender esto y podamos a través de este entendimiento poder decir, llegado el momento, Señor, que tú quieras o no hacer un milagro en nuestra vida, poder decir, Padre, que no se haga tu voluntad, que no se haga, mi voluntad, sino la tuya. Que podamos hacer como hizo Jesucristo, fortalecernos de esta manera por medio de las arras de la persona de tu Espíritu Santo y decir, Señor, aún así, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que todo esto sea para tu gloria y que como oramos al principio, Dios mío, podamos, Señor, por medio de tu palabra ser confirmados como enviados, Señor, como obreros aprobados que usa con precisión tu palabra de verdad, como dice en 2 Timoteo 2:15. Ayúdanos, Padre. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Dios mío, repose en nuestra vida a diario, permanentemente, nos unja, nos dé la fuerza, Señor, la confirmación, nos quita el temor, Señor. Nosotros somos personas que tememos, que nos da miedo atravesar circunstancias difíciles, nos da miedo pasar por enfermedades, nos da miedo pasar por operaciones, nos da miedo estar internados, nos da miedo tomar remedios, nos da miedo tener un diagnóstico. Tenemos temor, Dios. Entonces que tu Espíritu Santo nos fortalezca, Señor, en primera instancia, Dios, para quitar el miedo, que es una puerta abierta a Satanás. Y que nos dé la fuerza y la garantía, tu Espíritu Santo, Señor, que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a tu perfecto propósito, Dios. Gracias te damos, Señor, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre eterno, por tu infinito amor y por tu palabra. Amén y amén.